Hola, recibo un cordial saludo de parte del podcast de Academia de Debate Sociedad. Qué gusto compartir con ustedes, poder compartir sobre diferentes temas que son de interés social y sobre todo poder llegar a los jóvenes a través de estos espacios tecnológicos. Qué gusto, Guillermo, bienvenido. Hoy contamos con un invitado extraordinario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper bien. Más bien te agradezco un montón, Luis, por la invitación y por tomarme en cuenta. Sé que hemos venido hablando desde hace un tiempo ya acerca de diferentes temas, desde creación de contenido hasta profesionales y no sé, creo que es buen chance para un poco medio conocernos más y igualarnos los cuadernos, porque no sé qué ha pasado, así mismo como seguramente vamos a hablar de mi historia. Seguro también hablamos de la tuya, entonces bastante emocionado y halagado, te puedo decir, de que me hayas dado el espacio para poder hablar de lo que tengamos que hablar hoy. Muchas gracias, amigo. Bueno, yo te quería preguntar un poco respecto de ti, cuál fue tu profesión que elegiste, hacia qué área te fuiste y también ver qué es lo que te apasiona en realidad dentro de tu día a día. Qué buena pregunta. A ver, para no alargarte y resumirte un poco, yo tengo una ingeniería en seguridad de salud ocupacional. ¿Por qué escogí la carrera? Te voy a decir la típica respuesta de que estaba indeciso. No es la que no sabía qué estudiar, pero estaba como encaminado a dos rumbos. Mi madre quería que yo sea médico. Yo estudié en un colegio, el Gonzaga, en Quito, muy exigente, por no decir otra cosa, que me dio resultados luego en la universidad porque no era yo ni muy buen estudiante ni malo estudiante, estaba bien, pero era muy exigente el colegio. Entonces yo decía entre mí, yo ya me cansé de estudiar, yo no quiero seguir quemándome las pestañas de la universidad. Entonces le dije a mi mamá que me encantaría ser médico, pero mi colegio me traumó, entonces voy a buscar algo un poco, no más fácil, sino un poco menos enfocado en un solo aspecto. Y entonces en esa búsqueda tenía dos opciones me gustaba mucho el diseño, entonces estaba entre temas de diseño, desde diseño gráfico, hasta arquitectura, hasta diseño de interiores. Y en mi búsqueda de eso encontré la carrera de seguridad de salud ocupacional. Y algo que me llamó la atención fue de la malla, es que había medicina ocupacional. Entonces fue como lo más cercano a estar dentro de la medicina. Y había otros temas que me gustaban, como el tema de la psicología organizacional y cosas así. Entonces me atrajo la carrera. Te resumo, no, cero arrepentido. Ha sido una carrera con subidas y bajadas, pero muy enriquecedora en todo aspecto. No te estoy hablando solo en el aspecto tangible monetario, sino te estoy hablando también en el aspecto de experiencia. Entonces, eso te hablo como profesión. Eso pasó hace más o menos, estamos en 2025, como hace más de 10 años que me gradué de la universidad. Y desde que yo estaba estudiando en la universidad tuve la suerte de empezar a ejercer mi carrera. Y te puedo decir que llevo ya más de 10 años ejerciendo mi carrera, que es seguridad y salud ocupacional. ¿Tú qué les dirías a los jóvenes que no saben qué escoger, qué carrera elegir y hacia dónde ir? Porque muchas personas llegan a los colegios y no saben desde qué punto partir, hacia dónde ir, o sea, se encuentran perdidos. ¿Sabes qué? Yo creo que la edad en que uno se gradúa a 17, 18 años es una edad muy complicada. Es una edad en la que, y te soy sincero, y te hablo desde mi punto de vista, que crees saberlo todo, que crees tener el poder de decidir, que crees tener el criterio de lo que quieres hacer, pero no sabes nada, no sabes nada y te sientes muy presionado de tu entorno. Te decía, o sea, por suerte mi madre nunca me presionó, pero me guiaba en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo creo que lo único que les diría es como que en todo ese remolino de hormonas, de emociones, de factores externos, se tomen un segundo para en serio pensar y te va a sonar un poco idealista, pero creo que funciona, es pensar en qué me gusta o qué es lo que me gusta hacer o qué está más cerca a lo que me gustaría hacer, no lo que siento que debo hacer ni el status quo que debo seguir. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo que te podría decir ahorita a los jóvenes. No tengo idea cómo son las generaciones de ahora,
pero yo siento que en ese momento de tu vida todo va muy rápido y no tienes, yo creo, las herramientas, los recursos y menos la experiencia como para poder decidir qué es lo que quieres. Entonces, yo diría, tómate un segundo, piensa en qué es lo más cercano a lo que te puede gustar y no tengas miedo a equivocarte, porque de equivocarte te queda un camino larguísimo de equivocarte y la única manera de aprender o de tener la certeza de que escogiste el buen camino es en cómo reaccionas en cuando te equivocas, porque ahí va la parte de que me equivoco, me rindo, pero si me equivoco y me sigue gustando, sigo dándole y ahí empiezas a como que hasta ganarle cariño a la decisión que tomaste. Apasionarte. Exacto, apasionarte y sí, enamorarte de lo que estás haciendo, encontrar el gusto. Oye, y respecto a lo que los jóvenes pasan cuando ya prácticamente escogieron una profesión, una carrera como tal, y posterior a ello ya comienzan a ver de que sí les gustó, ya se van emocionando, ya se van enamorando, como tú lo has señalado. Pero hay otras personas que lamentablemente no encontraron la carrera que querían, se han cambiado de carrera, han pasado por otra carrera, han pasado como unas 5 carreras. Entonces sí ha habido esos casos un poco extremos, pero también esto también va de la mano con la inestabilidad emocional, también va de la mano con los problemas que actualmente existen también dentro de una sociedad, porque vemos que también hay profesiones que están demasiado saturadas y muchas veces la presión social les dice, no, es que no haya que estudien eso y comienzan ahí como que a tratar de no compaginar con lo que están haciendo, ¿no? Eso te decía que cuando te hablaba de que te iba a sonar un poco idealista, pero tratar de encontrar lo que te gusta hacer. Y sí es difícil, no es nada fácil. Y te voy a seguir sonando idealista y tal vez por el mismo hecho de que no me quiero meter mucho en el hecho de que cualquier situación negativa de tu vida, cualquier error, cualquier mala decisión, depende cómo tú le saques provecho a esa decisión, te va a desarrollar otro tipo de habilidades. ¿A qué me refiero? Haz de cuenta que yo me he equivocado 5 veces en mi carrera. Por lo menos ya no sé cómo equivocarme de nuevo en la carrera que quiero, o por lo menos ya sé lo que no me gusta. Pero de ahí entra la parte de la presión social, de mi entorno social, y lamentablemente es muy difícil tomar ese momento y decir, yo estoy viviendo mi momento a mi velocidad, porque cuando te empiezas a comparar con las otras situaciones, es como que te empiezas a caer encima y empiezas a frustrarte y empiezas a fallar en tus fallos. Entonces yo lo que creo ahí es que no sería ser conformista, por lo menos acercarte más a lo que crees que te va a hacer feliz, porque somos seres de costumbres, Luis, y al momento de que tú te apasionas más, e intentas tu quinta vez y logras acertarle en esa vez, no quiero decir como sea conformismo, pero como que encontrar un camino, no necesariamente tu norte para toda tu vida, porque hablamos de esto fuera de cámaras. Yo creo que la profesión es muy importante, pero la profesión no te define. Entonces, yo creo que por lo menos puedes hacer que la profesión sea una parte de tu vida, no de dónde gira tu vida, pero sí algo que si no te llena al 100%, te llene un poquito para que puedas llenar otras cosas con tu vida personal, con tu vida social, con tus actividades extracurriculares y tratar de complementar, porque te soy sincero, nada va a ser perfecto, nada te va a llenar al 100% a menos de que tengas, no sé, un entorno muy, muy bien encaminado y el destino ya sabe lo que te depara y todo va a salir color de rosas, ¿no? Y no son así las cosas. Pero no sé, no podría decirte que he conocido mucha gente que me ha dicho que se ha equivocado de carrera. He conocido gente que se ha arriesgado a decir esto no me gusta e intentar otra cosa y se ha arriesgado a fallar, se ha arriesgado a comerse la camiseta de vez en cuando. Y es duro, o sea, yo admiro esas cosas porque yo tuve la suerte de que mi decisión me trajo beneficios y que nunca tuve que tener como el doble pensamiento de la indecisión, decir me equivoqué de carrera. Pero, no te puedo decir de primera parte, pero yo creo que considero a las personas que se arriesgan a intentar otro camino son muy valientes y más bien, en vez de que eso como que les haga sentir, no, es que estoy encaminado, no, es más bien debes estar orgulloso de que estás confiando en ti, en lo que quieres en tu vida y lo que quieres que te lleve a la vida plena. Hay muchos profesionales exitosos y no son felices. Entonces, yo creo que es muy importante poder
estar orgulloso de las decisiones que tomas, ¿no? Y ser pragmático y tener criterio, no porque eres impulsivo y decir al primer día esto no me gustó, es botarte del barco. O sea, también tienes que darle chance a la oportunidad, ¿no? Porque no es que al primer día vos te vas a enamorar de alguna cosa, ¿no? Primera vista no existe. Algo que te quería comentar es respecto a tu profesión. Prácticamente la salud ocupacional influye bastante en el ámbito laboral, en el bienestar de las personas y no solo hablemos de un tema desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista humano, porque si tenemos a personas que están bien emocionalmente, tenemos a personas que están bien físicamente, eso va a permitir que en el entorno laboral se hagan bien las cosas, no existan accidentes de trabajo, no existan enfermedades ocupacionales y todo esto, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la profesión que has elegido? Mira, he tenido el chance de trabajar desde la parte de manufactura, la parte de seguridad y salud en construcción y cada aspecto, o sea, cada manera de hacer las cosas obviamente es diferente, pero a la vez hay un factor súper en común que es lo que acabas de mencionar, el ambiente laboral. Y el ambiente laboral se convierte en tu segundo ambiente después de tu vida normal. Entonces, empiezas a entender lo cuán importante es sentirte bien en tu trabajo, sentirte cómodo en tu trabajo y sentirte seguro en tu trabajo. Porque yo siempre hago esta comparativa del sube y baja, ¿no? O sea, si yo tengo un día, un trabajo horrible, por no usar otra cosa, por lo menos voy a hacer lo posible para balancear en mi vida y que fuera mi trabajo pueda tener un poco más de cosas alegres. Pero si no tengo una vida alegre fuera de mi trabajo, hay personas que el trabajo les enriquece tanto que les cambie el ánimo. Y si tu trabajo, donde estás, a veces más de 8 horas en tu trabajo, te hace sentir bien, te hace lo que te vuelvo a decir, te hace sentir seguro, te hace sentir con bienestar, consecuentemente vas a ser más productivo y consecuentemente vas a ser un poco más exitoso. Y te hablo más del tema de integridad física. Una vez que tú ya te das cuenta de que las personas hacen conscientemente su trabajo y se preocupan de su trabajo y se preocupan de ellos y no solo de ellos, sino de sus personas alrededor que se convierten en tu segunda familia, tu segundo hogar. Es bastante motivante de ver eso. Y te hablo esto porque yo he trabajado desde lugares en los que lo peor que te puede pasar es que te cortes con una tijera hasta trabajos en los que una mala decisión, un mal momento te puede costar la vida. Entonces es muy interesante saber cómo cada tipo de persona o cada entorno te hace actuar diferente mismo, pero de diferente manera, pero con la misma misión, que es mantener tu entorno seguro y saludable, entre otros factores, ¿no? O sea, mi trabajo prácticamente es asegurarme de que es pensar en el peor escenario. O sea, si ya tenemos algo ahí, saber qué puede ser peor. Pero de igual manera, vuelvo a usar la palabra, ser muy pragmático en las acciones realistas que puedo hacer, porque un error en mi carrera es que nos encanta decir, tengo la solución, sé la solución, pero no sé cómo implementar la solución. Y a veces la solución es tan simple de decir, lo que tenemos funciona, pero podría funcionar mejor si es que incluimos un control, y me voy más adentro, un control estricto de ingeniería o un control estricto administrativo, como que tenemos una máquina que funciona increíble, pero no hay un procedimiento. Porque no se sabe usar el procedimiento es que tengo problemas. Porque no sé usar el equipo es porque tengo riesgos ocupacionales. Entonces, es como que ir desde lo macro, ir desde lo más del peor escenario, ir definiendo cómo yo puedo ser realista y mitigar el riesgo o mitigar cualquier cosa que le pueda hacer daño a mi trabajador. Y cuando la gente encuentra el valor de eso, no es que espera que tú como profesional de salud y seguridad haga, sino que ellos mismos se convierten en una comunicación. Es como que ellos te empiezan a enseñar a ti lo que no sabes de lo que crees que sabes. Y se vuelve un partnership, como una alianza bastante simpática, te puedo decir la palabra, y se siente bien cuando sabes que tus trabajadores se cuidan y más cuando empiezas a crear estos lazos, es como que ya la profesión se va a otro lado y es como que si trabajamos tú y yo, Luis,
y me quiero asegurar de que tú estés bien. No es solo porque quiero que no te lastimes, sino porque yo me sentiría horrible si es que tú, mi amigo, te accidentas o te lastimas o que pierdes la vida. Entonces, yo creo que no sé cómo responderte más de esto de una manera más corta, pero así lo veo yo, la parte de la salud y seguridad ocupacional y dentro de la parte laboral. Bueno, y dentro de tu profesión en el campo de práctica ya en Estados Unidos, porque allá estás residiendo en este momento, ¿cómo ves este tema de esto de la salud ocupacional? Porque, por ejemplo, en el Ecuador muchas veces improvisan, no siguen los reglamentos del Ministerio de Trabajo, muchas veces no acatan las normas, no hacen las observaciones que les dieron al momento de hacer las inspecciones, y ahí es cuando existen los accidentes de trabajo. Y como tú dices, se pierden vidas, incluso existen determinadas lesiones que generan incapacidad permanente. Entonces, esto es bastante preocupante. ¿Cómo tú ves el escenario de tu profesión tanto en Ecuador como en Estados Unidos? Sabes que el tema cultural es bastante diferente y juega un rol súper crítico. Yo cuando estaba en Ecuador, yo cuando me gradué y cuando estaba estudiando, y la razón por la que estudiaba y trabajaba era porque la seguridad y salud ocupacional era como que estaba de moda, por decirte algo. Era un hot topic del momento. Era como que las leyes de seguridad estaban altas, entonces todo el mundo tenías que tener un profesional de seguridad y de salud. Eso incentivó a que las compañías, por obligación, no por el tema de voluntad propia, sino que por obligación mantengan un profesional de seguridad y salud ocupacional en nómina y que esta persona trate de hacer lo mejor para mantener el espacio seguro. Nosotros éramos un check in the box, un check en la lista de que debes tener y a nuestro beneficio, ¿no? O sea, y entonces empezamos a crear la cultura de seguridad y salud ocupacional, te hablo hace más de 10 años. Pero ahí va el arma de doble filo, que todo estoy haciendo por norma, porque me obligan, porque me normativa. Y en ese tiempo, no sé cómo será ahora en Ecuador, pero en ese tiempo la seguridad, en vez de verse como una inversión dentro de la empresa que te ayuda a prevenir accidentes, prevenir enfermedades ocupacionales, prevenir demandas, prevenir pólizas de seguros, se veía más como un gasto, pero nunca te decían es un gasto. O sea, era muy difícil en eso, y te hablo de ese tiempo, ya llevo 10 años acá, entonces en ese tiempo era lo que te hacía buen profesional de seguridad y salud es saber cómo cambiar la narrativa de que la seguridad de salud es un gasto a una inversión. Ahora no sé cómo están las leyes en Ecuador, no sé qué tan rigurosas son las leyes. Por compañeros míos de trabajo, por colegas míos, no sé si es porque la demanda es más alta que la oferta, pero sé que es un poco más complicado. No estaba tan de moda no es ahora tan de moda como cuando estaba hace más de 10 años. Entonces, nosotros en Ecuador estamos tratando de como país, fomentar la seguridad de salud ocupacional, encontrar los beneficios de la seguridad de salud ocupacional, que era tener buenos trabajadores sanos, trabajadores sin accidentes, y sea como sea, funcionaba, porque a rajatabla, es como que tienes que hacer esto porque vienen las auditorías, porque te caen los bomberos cada año, porque te puede caer el Ministerio de Trabajo, porque te puede caer... ¿Quién te podría caer allá en Ecuador? No es OSHA, acá es OSHA, pero no me acuerdo quién te podría caer allá para los bomberos, me acuerdo, diferentes entes de control que te podían auditar. Yo trabajaba en Ecuador, tuve chance de trabajar en empresas multinacionales, nos caía auditoría de Disney, por ejemplo, tenían unas, porque trabajé en Ferrero y el Kinder Joy tiene muñequito Disney, entonces teníamos que seguir unos protocolos para poder ser certificados Disney y poder hacer esas cosas. Entonces, todo eso fomentaba la seguridad de salud ocupacional y te obligaba a hacerlo. En Estados Unidos, y eso fue un choque cultural para mí, la seguridad y salud no estuvo de moda en los años 50, 40, 50. Estuvo de moda. Entonces, ahorita la seguridad y salud ocupacional es como, está tan metida en la cabeza de la gente que así como es automática y todo el mundo está como que sí, safety first, toda la cosa,
hay bastante complacencia acerca de eso. Es como que ya como todo el mundo dice, ya hemos vivido seguridad hace 50 años. Cuando me enseñaron todo esto de la cultura, no va a pasar nada ahora. Entonces es un poco más difícil, como que es súper raro porque no tienes aquí muchos entes de control, pero estás tratando de sostener algo que se creó o estuvo de moda hace mucho tiempo, pero sí hay chance de que te caigan los entes de control. Pero te caen cuando ya empiezas a tener bastantes accidentes e incidentes. Entonces, como que en Ecuador estabas creando una cultura desde cero y aquí en Estados Unidos estás tratando de reforzar una cultura que estaba increíble en los años 50, estuvo bajada en los años 70, 80 y ahorita en los 2000 está de caída y tienes que volver a soportarle y es muy difícil porque tú hablas de seguridad y te ven como que estás hablando de cuánto es 2 más 2 y a veces ya no es así. Entonces el cambio, no sé si me hago entender, pero el cambio es súper diferente a que aquí está impregnado en la mente, pero esa impregnación en la mente no es un beneficio, sino es una Desafío. abertura más, pero para el exceso de confianza. O sea, yo ya sé de seguridad de salud un montón, he escuchado de seguridad de salud, no necesito escuchar más y voy a ser seguro porque he vivido 20 años seguro. Y es un desafío eso. Qué bueno que me preguntas, porque ahorita puedo hacer hasta la comparativa de eso. Es en Ecuador, y me dejas hasta con la duda de cómo estará la cosa ahora en Ecuador en el tema de cumplir las leyes dentro de seguridad de salud ocupacional. Bueno, eso era necesario preguntarte porque sí existe un choque cultural entre dos países en el cual en el uno está demasiado avanzado y en el otro están implementando, pero también existen sus vacíos. Y muchas veces al inicio es la moda, pero después se van olvidándose de ciertas obligaciones o de hay que tratar de generar esa incidencia. Y si es que no existe un buen empleador, un empleador que sea con ese carácter humano, prácticamente así le caigan las multas, él va a pagar y no va a pasar nada. O muchas veces hemos visto también que han llegado a juicios bastante altos por cuanto, digamos, una persona murió, no se le dio todas las herramientas de trabajo y esta persona después con el IES, aparte de eso, con el seguro, el tema de accidentes de trabajo, salen unos juicios por unas cuantías demasiado altas. Entonces, es momento de generar una conciencia también en cada uno de los empleadores y en cada una de las empresas de que así como se debe precautelar el bienestar físico de la persona, también se debe bien controlar el bienestar emocional. Y aquí está también otro tema que te iba a mencionar y que está de moda, es la implementación del protocolo para prevenir el acoso laboral, por cuanto también manifiestan de que a través del acoso laboral se estaría atentando contra la tranquilidad del trabajador y no se le permitiría su desarrollo adecuado y esto conllevaría incluso a enfermedades ocupacionales porque van a estar sometidos al estrés y después del estrés van a venir las consecuencias con diferentes eh, diagnósticos o sintomatologías, como sabe decirse en el tema de la medicina, que es interesante también analizar ese punto. Sí, sabes que me haces pensar en justo lo que hablábamos, de que no porque en los años 50 había un tipo de riesgos, en los años de ahora va a haber los mismos riesgos, va a haber diferentes. Y ahorita, qué bueno que esté de moda la parte mental y la parte un poco más de no tabú, de que, sí, ya existen riesgos psicosociales, como los llamamos así, dentro de la carrera. Es una línea muy delgada, muy fina, y no te hablo solo de Ecuador, porque he visto aquí, y si te contara historias, es una línea muy delgada que es muy fácil de jugar y de doblarla, porque yo te puedo decir muy fácilmente que yo me siento acosado, pero mi percepción de ser acosado tal vez no es la misma que está en los libros. Entonces, una línea muy fina de cómo entender este diferente tipo de patrones de actuar. Y te hago el mismo tema de drogas. Resulta, te doy un ejemplo porque me ha pasado una experiencia que pasa aquí en Estados Unidos, que en la parte de seguridad de salud ocupacional tú no puedes trabajar bajo influencias de ningún tema de drogas, pero resulta que y en diferentes en trabajos de alto riesgo tienes programas de testeo aleatorio de drogas y resulta de que, poniendo un ejemplo, yo trabajo para ti, tú eres mi encargado de seguridad de salud ocupacional y yo consumo drogas.
y tú te diste cuenta que yo consumo drogas por mis acciones, por cómo me veo, porque alguien reportó, haces la investigación y me encuentras mi guardadito de drogas. Y tal vez yo soy un consumidor, soy independiente de drogas. Y me investigas, me llevas para hacerme una entrevista y me dices, oye, Guillermo, encontramos esto en tu locker, donde sea que encontramos, y queremos que nos digas qué pasó. Y también necesitamos que te hagas un examen de drogas. Y esa fue una experiencia que tuve. Lo peor que te esperas es que te digan, que te admitan. Y fue loco porque estábamos listos como para saber cómo empezar a usar las siguientes preguntas para poder sacar la verdad. Pero la segunda, tercera pregunta dijo, ¿saben que si es mío? Te digo, porque seguimos en el ejercicio, sí, sabes que es mío, consumo este tipo de drogas. Y te viene a la cabeza como seguridad, tú piensas y dices, le tengo, lo siento mucho, violaste uno de los procedimientos más principales, que es no trabajar bajo la influencia, porque te conviertes en un riesgo, y ya estás listo tú, Luis, de cogerme y de hablar con recursos humanos y mandarme. Pero yo decido decirte, consumo drogas porque necesito ayuda. Ese necesito ayuda cambia el juego. Porque consumo drogas porque mi salud mental y física no está buena. Entonces, ¿por qué mi mental, física? Y te hablo de Estados Unidos, no te voy a hablar de dónde, ni cuándo, ni por qué, porque ya estoy violando a mis temas de confidencialidad aquí de mi experiencia laboral. Pero por eso decía que es una línea muy fina. Y yo creo que entre más conocemos, más se tiene conocimiento de este diferente tipo de riesgos y cómo detonan, mejor. O sea, volviendo al tema de los accidentes y desconocimiento, falta de conocimiento, hay más riesgo de que algo pase o hay más riesgo de que tú te equivoques diciendo que es acoso o que no. Y tengo un amigo en Ecuador y tal vez te paso el dato después de esto, un colega mío, él se llama Diego Muriel, él está creando un programa de empresa saludable, está creando un tipo de certificación de empresa saludable porque él tiene una consultora de seguridad y salud ocupacional y él justo está tratando de tocar esos temas tabús, de ir un poco más de la parte en esta época es que se escucha un poco loco, ¿no? Es como que ¿quién se preocupaba de la parte mental? ¿Quién se preocupaba del acoso antes? ¿Quién se preocupaba de esas cosas? Entonces, un tema, una línea muy fina y él lo que está tratando es de, tanto como al empleador, hacerle entender qué es catalogado este tipo de riesgos, así como al empleado cuándo reconocer este tipo de riesgos. Porque hay gente que es acosada y no tiene ni mínima idea de que está siendo acosada. O diferente tema, y no te estoy hablando de solo acoso sexual, acoso laboral es súper interesante. Yo haciendo trabajar más de tu tiempo es acoso, por ninguna razón. Ahora, si es que hay algún momento, o sea, por eso digo es que es una línea muy fina, pero te puedo pasar el contacto después de Diego porque él te podría hablar más del tema, él está súper enfocado en esto ahorita. Encantado. Algo que te quería preguntar también, antes de eso, hacer una retroalimentación a lo que tú habías señalado. Claro, en el Ecuador es una causal de visto bueno el tema de ir a trabajar bajo sustancias del alcohol, en donde esa persona va a ser separada de su lugar de trabajo. Entonces va a existir un procedimiento legal en el cual, primero administrativo de la Inspectoría de Trabajo y posterior a ello pueden ir ante el juez, pero sí es un problema porque ha habido personas que han ido a sus trabajos bajo el alcohol o bajo sustancias estupefacientes, y eso conlleva también a generar riesgos no solo para ellos, sino también para los compañeros, porque en un momento de descuido pueden fallecer algunos, no solo es uno. Entonces es un tema de responsabilidad y más que todo cuidarnos de entre todos. Ahora, de lo que tú me refieres a tu amigo, encantado, vamos a tomarlo en cuenta dentro del podcast. Quería comentarte también que estaba con una curiosidad. ¿Cómo fue tu llegada a Estados Unidos? ¿Cómo te has ido involucrando en el mundo laboral? Y también, ¿cuáles han sido esas satisfacciones que tú has tenido hasta este momento? Dios mío, a ver, ¿cómo resumir esto? Esta pregunta te va a costar todo el podcast. A ver, yo me mudé a los Estados Unidos en 2016. ¿Cómo te digo? Yo hasta el día de hoy,
Y mis amigos pueden dar fe, soy una persona que se aburre de las cosas fácil. Yo en mi experiencia laboral en Ecuador, lo máximo que llegué a trabajar ahí en una misma empresa fue 2 años. Y también saqué ventaja de que había mi compañía estaba, mi carrera estaba en auge. Yo hacía entrevistas por diversión. Yo hacía entrevistas por práctica, para saber qué te preguntan, para saber qué estoy. Y te soy sincero, la pasaba bien. Y por ese mismo tema, siempre se metió en mi cabeza, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Y en 2016 se dio el chance de venir acá a los Estados Unidos te puedo decir, para probar suerte, ¿ya? Y muchos de mis amigos decían, estás loco, ¿por qué haces eso? Estás loco. Hay muchos de los factores atrás que son ya tal vez un poco personales, de que tal vez me motivaron o me quisieron hacer escapar de la situación en la que tenía en Ecuador, que no era una situación mala, pero en ese tiempo yo la sentía como que una situación en la que necesitaba escapar y me vine a los Estados Unidos con mi carpeta, con mi tonta idea de que así como hacía entrevistas en Ecuador por diversión, allá iban a ver mi carpeta y iban a decir, sí, vas a ser asistente de seguridad y salud ocupacional en 6 meses. Entonces, fue duro porque yo llegué allá y no era nadie, laboralmente. Mi experiencia, y te juro, hasta a los años que hablo de este tema, pero mi experiencia era nada y fue súper duro. Yo no sabía que estaba deprimido hasta que después de años empecé terapia mental, terapia psicológica, y en ese tiempo yo me deprimí porque no me sale ningún trabajo, trabajos en los que me salían, yo estaba en proceso de cambio migratorio, de estatus migratorio, entonces si es que todo me cogió de nuevo, es como que me decían que no podían darme trabajo porque tengo que acabar mi proceso de cambio de estatus migratorio. Y fue súper duro, fue súper duro quedarse el baldazo de agua fría que en un país chiquito como Ecuador, pero el extraño, hermoso, no haciendo de menos, te conviertes en alguien y a la vuelta de un segundo eres nadie. Entonces te cambia la perspectiva enormemente. Y después yo empecé a buscar por otros lados, porque mi carrera de seguridad de salud ocupacional tiene responsabilidades muy altas como para dar a alguien que o está en proceso yo estaba en proceso de convertirme en residente de Estados Unidos, y mi visa no me dejaba, no les gustaba mi visa en ese tiempo para yo poder trabajar. Y lo único que pude hacer en ese momento fue dar clases de inglés. Entonces empecé a dar clases de inglés como voluntario, y después ya me contrataron pagándome casi nada. Estados Unidos es carísimo. Estaba sin nada de dinero. No tenía nada. Y después, ya cuando se arregló mi proceso migratorio, mi primer trabajo oficial fue de pasear perros. Porque aquí había una aplicación tipo Uber en la que te registrabas y paseabas perros y no te iba mal. Yo era lo único que yo tenía que hacer. O sea, daba clases de inglés y el resto de mi día me ponía a pasear perros. Y entre más perros paseaba, más plata hacía. Y no estaba mal, o sea, dependiendo de los perros, ¿no? Tampoco era increíble, ¿no? Pero yo me acuerdo que uno de mis amigos, que todavía sigue siendo mi amigo, me vino a visitar cuando yo estaba paseando perros. Y le digo, acompáñame a pasear perros con mi amigo Willy. Y es una joda, o sea, él molesta, es del Mejía, y entonces ya te imaginarás cómo es. Y yo así, yo te juro, yo creo que las experiencias que me dio la vida en el pasado me pudieron hacer un poco más resiliente, de decirle, no se me van a caer las manos por hacer nada. O sea, estoy en mi proceso, veamos qué pasa, y si sale, sale, si no sale. Y eso creo que es muy de mi personalidad. Y me acuerdo clarísimo que estaba uno de los perros de las necesidades, yo me empecé a recoger y él me dice, ingeniero en seguridad de salud ocupacional, que trabajó en tal, recogiendo heces ajenas de perro. Y yo me reí, y solo para darle el contra, le digo,
100 años, pero por lo menos en Estados Unidos, que ni siquiera algo así, ¿no? Entonces, no te voy a mentir, pero en ese momento hasta me llenaba porque me gustan mucho los perros. Entonces, me fue bien en eso. Por suerte, ya tenía todo el estatus para poder trabajar, pero en ese tiempo yo estaba en Washington, D.C. Y toda mi experiencia de seguridad de salud ocupacional era en manufactura allá en Ecuador. Y yo le huía a la construcción. Huía, Luis, porque decía entre mí, ahí es donde la gente se muere, ahí es donde hay cosas de verdad. Yo, ¿para qué me voy a estar estresando de que se me muera un trabajador y luego tener el riesgo de que sea demandado yo por negligencia o por alguna cosa así? Entonces, huía. Aquí en Estados Unidos, el único chance que se me presentaba de volver a seguridad de salud ocupacional era construcción. Pero antes de eso, me estoy olvidando un paso, porque mi primer trabajo fue de estimador para una empresa que hacía renovación de casas. Qué bestia, me estás haciendo acordar un montón de cosas. Mientras, mira cómo es de loca la vida. La vida es, y yo creo que tú tienes que aprender a ser buena persona, no ser perfecto, pero ser buena persona y tratar de que aprovechar cada oportunidad que te dé la vida al máximo. Cuando yo daba clases de inglés, mis estudiantes eran migrantes de Colombia, de Rusia, de todo lado, de todo lado. Y uno de mis estudiantes era colombiano, es colombiano, ahora uno de mis buenos amigos, abogado también, colega tuyo, se llama Daniel Uribe. Él era mi estudiante y yo era el más joven de los profesores en esa época y les caía bien. Era como que el medio profesor pana. Y un día yo salgo con mis amigos a tomarme una cerveza por ahí por Washington, D.C. y llega él con otro estudiante. Entonces, era mi opción o de quedarme como que hacerme loco, decirle, brother, no te hago el que no me veo. Pero tomé la decisión de decirle, oye, Daniel, ¿cómo estás? Si quieres sentarte en nuestra mesa. Nada, se fue a la locura. Pasamos una noche tranquila ahí con mis amigos y sus amigos. Como que, y yo tenía miedo de que él se aproveche de esas cosas, como que típico, ¿no? Que te pida las respuestas del examen, toda la cosa. Nunca pasó eso. Entonces yo dije, que bueno, me invitó a su cumpleaños. Él trabajaba en esta empresa que te digo de renovación de casas. Yo me acuerdo que seguía paseando perros, dando clases de inglés, y él me llama, ya no era ni mi estudiante él. Y me llama y me dice, oye, Guillo, voy a regresar a Colombia, necesito un reemplazo para mi trabajo. Y yo dije una vez, así en las clases, yo hacía una dinámica de que como que decía cosas falsas de mí, cosas verdaderas, tenían que adivinar que era falso, que era verdadero. Y él se acuerda que yo estaba diciendo que estoy tratando de volver a mi carrera, que mi carrera es tal. Y él me dijo, el santo colombiano me dijo, viejo Guillo, que ni sé qué. Yo me acuerdo que estaba buscando trabajo, no sé si iba a encontrar trabajo, que ni sé qué. Pero yo me voy a Colombia, tengo que regresarme a Colombia y la primera persona que se me viene en mente eres tú. Y yo digo, ya, dale de una. Me llama su jefe, te hago la historia corta, larga, me contrata. Todo bien. Así, todo septiembre de 2018, creo que era, 2017, 2018. 2017. Sí, septiembre de 2017. O sea, imagínate, casi un año me costó... fue 2018. Ya no me acuerdo, brother. Bueno, no importa. Vuelvo ni siquiera a mi carrera, pero entro a construcción a hacer estimaciones de renovaciones de casa. O sea, a saber que vos quieres agrandar tu casa y saber cuánto tengo que cobrarte para hacer esas estimaciones de casa. Mi jefe en esa época, como yo joven, que me llevaba a las visitas con él. Él quería como que por poco sea su sucesor a 10 años. Me hizo preparar techos y a mí me da miedo las alturas. O sea, yo me estuvo pero bien asegurado y todo era así como que medio a la... Extremo, a la aventura. Extremo, hacia la aventura. O sea, era buena empresa, pero era una empresa familiar, o sea, no escatiman y yo con mi mente de seguridad y toda la cosa. Ya empecé a trabajar ahí, odiaba, te soy sincero, odiaba, era mi primer trabajo con un buen sueldo, que en esa época era un buen sueldo, que ahora... No sé cómo lo sobreviví ahí, pero no estaba mal, no me quejo. Y odiaba, trabajaba 12 horas del día.
en invierno no veía la luz del día, porque salía de la casa era oscuro, llegaba a la casa era oscuro. Y te digo que mira lo loco que es la vida, porque mi cerebro de seguridad de salud nunca se apagaba. Entonces yo de vez en cuando iba a visitar las obras, como decir, y me chequeaba, así. Y de la nada, un día estoy caminando, estaban cambiando un techo. Y yo veo que están poniendo mal la escalera. Y les digo, oigan, se van a caer, pónganme la escalera. Porque hay en el techo como arañas, los manes. Pero cuando me daba miedo que la escalera estaba mal puesta, estaban las patas mal arregladas. Les bajo, les hago hablar. Por suerte eran mexicanos, clase obrera. Entonces podía hablar en español y les digo, oigan, verán, se van a caer, me preocupan, que este otro, pongan bien la escalera, les enseño, les envío todo lo que tienen que hacer en un chat y toda la cosa. Y corte A, una semana después se caen. Se cae uno de ellos, se cae y se fractura la pierna. Y mi jefe, no, se fregó todo esto, estos tipos son contratados, me van a demandar, que no es este otro, bla, bla, bla. Y entre me digo, Gary, dame un segundo, déjame hablar con ellos. Entonces les dije esto, no hicieron caso, ahí está, que no sé qué este otro, pero no sabíamos si ellos iban a demandar o nada. Y le digo, Gary, yo les entrené. Entonces hasta si quieren hacer eso, no te preocupes, no va a pasar nada, porque tengo registros de que, porque aquí en Estados Unidos todo sirve, o sea, ponte los chats o las conversaciones, todo sirve. Les dije, no va a pasar nada, no te preocupes. Y él me dice, pero ¿por qué te pusiste a ver esas cosas? Y yo le dije cuando me entrevistó y todo, que es que yo tengo carrera de seguridad y salud ocupacional. Mi puesto era Pre-Construction Manager. Era un estimador. Manejaba nada. Manejaba a mí mismo, manejaba números, manejaba dolores de cabeza. Se entera de eso y él me dice, voy a cambiar título a Pre-Construction and Safety Manager. Porque sabía que yo sé algo de safety. ¿Qué título para más pendejo? Ese cambiecito en mi hoja de vida me abrió las puertas de construcción. Y después ya tuve otro trabajo de construcción en excavación en carreteras. Y me tocó decir que sí. Lo que yo huí en Ecuador, me tocó decir que sí, porque no tenía otra chance. No tenía otra chance. Y estuve trabajando en temas de alto riesgo relacionados a construcción, porque obviamente la clase obrera ahí es más hispanohablante, entonces era como que habla inglés y español, extra seguridad de salud ocupacional, que venga. Y no volvería a construcción, no volvería, pero tampoco no le resiento nada, porque yo le veo, siempre que me preguntan acerca de construcción, para mí fue como una maestría sin haber sido una maestría. Y considero que todo profesional de salud y seguridad ocupacional debe pasar por construcción, porque aprendes un montón, aprendes cómo se hacen las cosas en metodología y cómo se hacen las cosas en trato de las personas. Es diferente. Y mi primera semana, mi primer mes o semana, uno de los trabajadores llegó con un arma. Estados Unidos, con un arma a la yarda, o sea, donde guardaban todas las máquinas y todo. Yo no estuve ahí porque era el turno de la noche, pero al siguiente día llaman a una reunión. Yo no evito, yo el jefe de seguridad y salud. Y sí, y yo sí, lo que pasa es que los apodos, había un jefe de cuadrilla que le decían el tigre. Y dice, no, es que lo que pasa es que el tigre, y los dueños de esta empresa eran israelíes, entonces hay toda me acuerdo clarísimo, empiezan a hablar de que ayer uno de los trabajadores llevó un arma al trabajo, y así, y sigue escuchando, y disparó al piso. Y yo escuchaba, y dice, no, pero es que vamos a hacer, y me quedan viendo, ¿qué debemos de hacer? Y yo digo, ¡jue madre! ¿Qué les digo? Porque yo también hice un trato, ¿verdad? Y sorry que estoy tan cambiando la historia, pero cuando empecé en esta otra empresa de excavación que te digo, cuando me entrevistaron, ellos estaban buscando un manager de seguridad y salud ocupacional, y yo fui a la entrevista y le dije al que me entrevistaba que no estoy calificado, pero que me llame cuando haya una posición de asistente, porque decía, no, y hicimos un trato,
septiembre, octubre, era octubre o septiembre de ese año. Y él me dijo, hagamos un trato, eres sincero, me estás siendo sincero, yo creo que eres una persona inteligente, tómate, llévate este libro, léete, mañana me dices que crees que puedes hacerlo y hagamos una cosa, 3 meses. Si es que en 3 meses no resultas, no te gusta, no vemos resultados, nos damos la mano, hasta luego, no hay hard feelings, no hay como resentimientos. Pero si en 3 meses demuestras que puedes y te gusta, te doy un aumento. Y yo como que ya, hagamos. Historia corta, larga, duré ahí 1 año, 7 meses más o menos en esa empresa. Me pasó el COVID ahí, esa es otra historia. Pero bueno, este man llega con un arma, dispara y me preguntan a mí qué debemos hacer. Y un porcentaje de la fuerza laboral ahí no eran documentados, porque es lo más barato. O sea, no todos, pero te hablo de un 30 o 20% eran no documentados. Y yo les digo, a ver, es una zona residencial. Un disparo en una zona residencial. Lo peor que pudo haber pasado es que los residentes llamen a la policía, caiga la policía ahí y pierdes el 30% de tu fuerza laboral porque por un pendejo, disculpa sus palabras, pero por un pendejo que se le ocurrió estar ahí de flasheando de que tiene un arma, toda la cosa. Si me preguntan, esa persona debe ser terminada. Entonces quedan viendo así, dicen, sí, no razón, hay que terminarle. Me quedan viendo otra vez. Yo no le voy a terminar. Yo no lo voy a terminar. Eso sí, yo no lo voy a terminar. Y de ahí el superintendente, Víctor se llama, otro mexicano, me dice, no te preocupes, que no sé qué, yo en inglés, así, pero con su acento mexicano, no te preocupes, yo me encargo de eso, que no sé qué. No, que yo me encargo de terminarle, tú solo di que le termino. Le digo, sí, hay que terminarle. Todos están de acuerdo, hay que terminarle. Me acuerdo que después me decía él, ¿por qué tienes miedo, Guillermo? Que no pasa nada. Y yo, ¿tú por qué no tienes miedo? Te vaya... No, ese no pasa nada, eso es pura boca, que no sé qué, que este otro... Y que me diga algo, ahí mismo le doy, que no sé qué, que este otro... Bueno, le terminaron a este trabajador. Pero imagínate, yo de Ecuador, con miedo de que yo qué sé, se me fue el nombre en español, pero una de estas, ¿qué te digo? Una motosierra o una limadora de estas te vaya a atacar. Estos manes venían con armas del trabajo. Claro, el panorama era totalmente distinto. Claro, y a venir a decirte, o sea, la historia, el testimonio que yo te digo, mira esta arma, y vos, qué bacán esa arma, que ni es que quieres ver cómo dispara, pa. Como claro, que fuera un juguete. Te deja quieto, o sea, te sorprende. Sí, es una locura, o sea, y así diferentes historias tengo. O sea, la construcción es... Te cambia totalmente tus habilidades personales. Te da un montón de habilidades personales. Te juro, es duro. Es una vida dura, pero al mismo tiempo con bastantes enseñanzas. Y ahora, después de toda esa época de construcción, después de casi 10 años de no haber vuelto a manufactura, en 2022, no, miento, 2024, sí, el anterior año, enero del anterior año volví a manufactura. Estoy ahora trabajando para Mondelez Internacional, que es prácticamente la fábrica que hace Oreo, Ritz, Premium Crackers, Nilla Wafer, Wheatins, Ritz, ya creo que dije, pero tenemos 7 líneas de ahí, hacemos 7 diferentes Chips Ahoy. Tenemos 7 diferentes tipos de productos. Y es lo caso porque después de 10 años de volver a manufactura, yo tenía miedo de estar súper atrasado en el tema de cómo se hace manufactura. Al mismo tiempo, la nota de choques culturales, esperas que Estados Unidos vaya a la velocidad de la luz. Si te hablo en porcentaje, el cambio de 2016, que tuve mi último trabajo de manufactura, a 2025, es mínimo, es casi mínimo. Es como que yo casi no he perdido nada de tiempo, que era uno de mis miedos de perder experiencia en la parte de manufactura. Y más bien es como que he ganado, como hablando en términos de actuación, como un montón de tablas en la parte de construcción. Así te resumo súper rápido mi carrera, porque es para largo de contarte las historias de que me han pasado acá en Estados Unidos. Por suerte aquí estamos, sigo yo. Bueno, qué interesante escucharte, todo el perfil profesional, cómo te has desenvuelto en el campo
ya de tu área de salud, seguridad y salud ocupacional. Algo te quería preguntar respecto a tu vida personal, ¿cómo has combinado tu vida profesional con tu vida personal? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que también has venido desarrollando? Conozco que también tenías un podcast y creo que debe haber un motivo por el cual tú decidiste crear eso, ¿no? Entonces, así fue cuando empezó nuestra amistad a través de lo del podcast, que creo que estos espacios tecnológicos que permiten compartir conocimientos, de experiencias, ciertas ideas, nos conectan y creo que todos sabemos que si bien es cierto es un esfuerzo que tenemos que hacerlo de forma adicional a lo que ya hacemos a diario, pero es algo bonito con el que se comparte, se conoce e incluso se deja ese mensaje para los demás y sobre todo para los jóvenes que actualmente viven muchos dilemas. Creo que también es la sociedad como se encuentra frente a los diferentes cambios, frente a los diferentes aspectos. Por ejemplo, en el Ecuador actualmente estamos pasando por un paro en el cual también generan unas ciertas incidencias en la juventud. Dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Ya pasó la pandemia, luego pasó el paro, luego pasó el otro paro y ahora seguimos en otro paro. Entonces, de alguna manera también generan una cierta cantidad de, digamos de así, como de dilemas, Incertidumbre. ¿no? Sí. A ver, de mí, de lo que hago en el tiempo libre, igual veníamos hablando fuera de entrevista, y un poco conectando el tema de seguridad y salud ocupacional. Yo creo que vivo un mantra que digo a mis trabajadores o en mi experiencia es como que descansar no significa que tú ahorita acabas el podcast y te acuestas a dormir y en algunos aspectos sí, pero hay veces que, dime si miento y si no te ha pasado, que dices, ok, hoy voy a descansar, voy a acostarme a las 7 de la tarde, hacer lo más posible, dormir 10 horas y levantarme a las 7 o casi 12 horas, las 7 del siguiente día. Te levantas y te ha pasado que te levantas está más cansado y quieres estar todo el día, estás bostezando, todo el día estás ahí queriendo volver a dormir más bien que... Al caso contrario, depende también de tu estilo de vida, tal vez sí ayuda. Pero yo creo que mucho que ayuda al descanso es el cambio de actividad. Y creo que desde ahí, inconscientemente, yo siempre tengo que estar haciendo algo. Y desde la música, desde algo creativo, me refiero. Entonces, si te hablo de mis hobbies, mi hobby desde el colegio me gustaba tocar la guitarra, tocar el bajo, aprendí a tocar el bajo porque tenía una banda en el colegio, luego cuando nos graduamos aprendí a tocar la guitarra por mí mismo, y de ahí siempre tenía que estar como que ocupado de alguna manera mi cerebro después de eso. Entonces, siempre te hablo de mis hobbies, era eso, me encantan las películas, me encanta la música, me jugaba fútbol de vez en cuando, ahora actualmente sigo creando, pero ya de diferente manera. Estoy aprendiendo a tomar fotos, a hacer fotografía. Pero antes de eso tenía el podcast, que fue otro mundo, otra cosa grande que también me ayudaba a crear y me ayudó a conocer un montón de tener otra perspectiva de las cosas dentro de la creación de contenido. ¿Y por qué llegó el podcast? Porque preguntaste esto, es porque yo llevaba 4 años fuera del país y aunque trato de ir al Ecuador por lo menos una vez al año porque mis amigos, mi familia está allá, empecé a sentir esa necesidad de seguir conectado con Ecuador. Y uno de mis anclas en Ecuador es mi primo Nelson, que es como mi hermano, yo con él me crié toda la vida. Y uno de mis más miedos era perder mi quiteñidad. Es como que... o sea, te juro que yo nunca tengo compañeros o amigos que han vivido aquí la misma cantidad de tiempo, migrantes hispanohablantes, y ya te están hablando como que medio gringado, medio como que te hablan así. Y yo siempre les pregunto a mis amigos como que estoy hablando así, porfa, dime que no estoy hablando así. Entonces, en mis miedos de perder mi quiteñidad, yo dije, necesito seguir hablando quiteño y que es la única manera con mi primo Nelson. ¿Y cómo condiciono esto? Hagamos y que esto creo que estoy diciendo por primera vez en mi vida. Yo tenía mi agenda debajo del podcast. Era mi única manera de poder seguir hablando quiteño, seguir conectando con mi primo y de hecho crear contenido. Y lo hablamos con Nelson en la pandemia. Pasó en la pandemia
Nelson es amante del true crime, de las historias criminales, y a mí me gusta todo lo que es paranormal. Viví en una casa con fantasmas, con cucos, entonces creo en eso. Y me gusta hablar de eso, soy muy curioso en el tema de eso. Entonces combinamos las dos cosas y hicimos De Dónde Vive el Miedo. Nuestra idea era hacer 10 episodios y ver qué pasa. No, en esa época, una vez que subías el podcast, tu primer episodio tenía que irse a revisión. O sea, no es como ahora que lo subes y mañana ya está. Y me acuerdo que grabamos el podcast con el Nelson, grabamos en los celulares, molestamos con él que es grabado desde el submarino porque se escucha horrible. Y grabamos con los celulares, con audífonos y editación, YouTube, aprendes vos mismo, lo que sea. Subimos el primer episodio y creo que fue uno de los momentos en los que más sentí, no sé si el Nelson, pero yo sentí, no miedo ese momento, más bien era como que qué bacán, veamos qué pasa. Y creo que no sentí miedo porque apenas le subí decía como que tu podcast está en revisión, el primer capítulo. Y ya teníamos escritos 2 capítulos, los 2 primeros. Y era un jueves, creo. Y esa es la razón por la que salían los domingos. Creo que era un jueves o un miércoles que subimos el capítulo. Y yo dije, bueno, decía que de 1 a 2 semanas te avisaban si es que el capítulo está subido. Pasó el tiempo, pasaron 3, 4 días del domingo, aprobaron el capítulo. Y me acuerdo clarazo, o sea, no sé si tendré el correo de ahí, pero te llegaba un correo que hasta con confeti tu capítulo está, porque solo subíamos a Spotify y ahí ves el mail con que te aprueban el capítulo, confeti y todo. Y yo pensé, carajo. O sea, como que fue, ahí ese momento sentí full miedo. Y mandé un screenshot y le dije al Nelson, y él me dice, ¿y ahora? Y le dije, ¿y ahora? Fue un sentimiento de estar desnudo, brother. De que lo que estabas haciendo con tu primo a las 4 puertas va a escuchar gente que no conoces. Va a escuchar gente. Entonces fue súper fácil de decir, hagámoslo a que funcionará, a que ya esté al aire. Entonces fue horrible, Luis. Fue horrible. Fue como que nos va a escuchar otra gente, nos van a funar, nos van a... Y se disparó el primer capítulo. No, y le dije al Nelson, ya subió el primero, que tenemos, y ahora dice Nelson, digo, tenemos que subir el otro, porque por lo menos ya es la segunda parte, porque era el mismo tema en 2 capítulos. Y grabamos los 2 primeros capítulos y yo le culpo toda la pandemia y a la falta de podcast en Ecuador, porque era el único podcast ecuatoriano que hablaba de temas criminales y el tema que escogió el Nelson, el primer capítulo, el niño del terror, Sebastián Hermosa. Entonces todo, se alinearon los planetas y toma el Donde Vive el Miedo. Dijimos, ok, está funcionando. Teníamos comentarios. Puta, a mí me hacían pedazos, perdón la palabra, pero me hacían pedazos que tenía... O sea, al Nelson le amaron desde el día 1. Yo que tenía déficit de atención, que interrumpo, que hago esto, que no sé qué. Y a mí me daba risa. El Nelson quería por poco buscarles, encontrarles y matarles, porque es mi primo mayor, es como mi hermano mayor. Entonces, yo era como que tranquilo, brother, no pasa nada. Y de ahí hicimos 10 capítulos y dijimos, ya, bacán, se acabó. Pero ya sentiste el cariño de la gente que no conoces cuando creas algo así que toma tiempo. Es medio adictivo, ¿verdad? Entonces seguimos haciendo, empezamos a darle, entendimos el respeto a la creación de contenido. Yo no me voy a olvidar de que antes de empezar a crear contenido decía, es que ser influencer es ponerse una cámara enfrente y ser tú y hablar. Tal vez sí, para algunos. Pero a mí, ¿cómo me costaba coger el teléfono y, nuevo capítulo, que vayan a ver esto, que necesito que esté otro, bla, bla? Me drenaba hecho pedazos. Era una toma, me tomaba 20 minutos porque no me gustaba nada, porque no me sentía bien, porque no hacía nada. Entonces, la edición del podcast, la edición del podcast, todo es un consumo de tiempo increíble, pero te enseña a respetar este otro mundo que es la creación de contenido y te da la perspectiva de que hasta si es que es un creador de contenido que no te gusta, pero que funciona, está haciendo algo bien. O sea, yo tengo un montón de creadores de contenidos que les odio, que si me aparecen en mi feed quiero evitarles. Y digo,
sea, no le puedo ya odiar como antes porque por lo menos ya sé la inversión de tiempo y energía que lo mete ahí. Entonces eso fue súper enriquecedor con el Nelson. Llegamos a hacer 100 capítulos, ciento y algo capítulos, y decidimos porque ya nuestro estilo de vida ha cambiado. Le extrañamos, no te voy a mentir, le extrañamos de vez en cuando hablamos de eso, pero también creo que el Nelson y yo somos de esas personas de que si queremos meterle energía, tiempo y emoción a una cosa, tenemos que estar al 100%, porque no, y no, de crear contenido podríamos hacerlo mañana, pongo un fondo de audio y le edito lo menos posible y hay contenido, pero creo que en Nelson y yo no nos gusta eso. Y no sé si volverá, no sé si haremos otro capítulo, pero ahorita te puedo decir que fue una etapa que está en el pasado, no sé si hay futuro, pero fue una etapa súper chévere, súper dolores de cabeza. Me peleé con el Nelson, peor que matrimonio, nos abrimos, tuve que conseguir otra persona, él luego volvió, o sea, hubo drama, nos divorciamos, pero sí, o sea, y mira, los resultados, te conocí a ti, y si no fuera por un nivel miedo, no estuviera conversando ahorita contigo, y no sé, es otro mundo increíble. He conocido personas increíbles por donde vive el miedo, creadores de contenidos increíbles de México, de Chile, de Argentina, de personas ecuatorianos. Tengo que pasar el contacto, el Carlos Aguilar, él estuvo en el Squid Game The Challenge ahí, de Netflix, estuvo ahí el único ecuatoriano representando ahí. Se murió el tercer capítulo, creo, el pobre, no hubo mucho que ver de él, pero es otro creador de contenido increíble. Ahorita está actuando para una pronta producción cuencana. Él está ahí. Sí, sí, he conocido gente increíble, he conocido gente, nos ha ayudado a conocer personas que jamás en la vida hubiéramos conocido si no es por medio del podcast. Y mientras te cuento de esto me pongo nostálgico y es como que digo, chuta, me da ganas de escribir al Nelson de volver, pero no hay cómo. O sea, y ahorita octubre, Halloween, que sería el mejor momento, pero no hay cómo. O sea, te juro, yo las fechas Hágalo. y digo, no hay cómo. O sea, no sé. Sí es posible. Lo pensaré, voy a ver que sí puede ser que sea posible. Pero sí, eso el podcast y creo que volviendo al tema de que yo creo que descansar también es cambiar de actividad, darle el chance a tu mente de hacer otras cosas, de salir de la rutina, de lo que hablaba antes. O sea, tu cerebro tiene tantos hemisferios que si solo trabajas uno, le consumes, la friegas. Pero ¿qué tal si cuando estás consumiendo el otro hemisferio, tu otro hemisferio está descansando y empiezas a balanzar la energía mental? No sé mucho de esa parte, pero... Eso es verdad, por ejemplo, en la música, como que te desconectas de lo tradicional o de lo rutinario, porque yo igual siento como que cuando estoy en la música, que en mi caso especial es del piano, me pongo a tocar el piano y me olvido del planeta, o sea, es como entrar a Me pasa. es a otro mundo. Entonces, de Me alguna pasa. manera, sí vas a tener un descanso y notas, ¿no? Que después cuando vas a dormir, duermes tranquilo, porque Oye, hicieron esas frecuencias. ¿y no te Cuéntame. pasa que cuando estás tocando el piano, si alguien te interrumpe, le quieres matar a esa persona? A mí Sí me me ha pasa full. pasado eso. Sí, qué bestia. Yo cuando estoy haciendo estas cosas de creación y cuando es como que te metes lo que dices como en tu mundo, en tu trance, que no quieres que nadie te moleste y sea lo que sea. Y me pasa todavía el lunes pasado estaba editando unas fotos y mi vecino empezó a hacer bulla y me salía como decir el quiero matarle a esta persona. Y, y ahorita que escucho el piano, porque yo no sé tocar el piano, pero me encantaría, pero me imagino que todavía Es más increíble. sumergiente el piano. No sé, solo se me ocurrió, dije, Yo, necesitaba yo como creo que que es el el... trauma bonding, como que no soy el único que se trauma de estas cosas. Así que así, amigo, la música te da buenas recompensas, no solo de quienes te escuchan, sino también de ti como persona, porque de alguna manera
Sí influye en el lado humano, o sea, la música, o sea, sí genera todo lo que es creativo, te conecta, te conecta como ser humano, incluso te hace más emocional, te hace entender de que de alguna manera muchas veces vivimos en un mundo tan estático en el cual si nos conectamos con el arte, vamos a tratar de comprender muchas cosas y vamos a tratar de analizar las cosas, pero desde el lado humano. Entonces sí es algo positivo, todo lo que tiene que ver con expresiones artísticas es algo bueno para la vida, creo que sería el mensaje. Sí, no te encasilla en lo que tal vez las otras personas te encasillan. O sea, imagínate, si tú no compartes que haces música, tú eres Luis el abogado y ya. Pero no, eres el hijo, yo qué sé, no sé si eres padre o esposo, pero el hijo, el músico, y no por decir es que puedo hacer muchas cosas, sino es por el hecho de que no me quiero limitar a una sola cosa, no por otras personas, sino por bienestar propio, ¿me cachas? Entonces yo creo que es muy bacán eso. Y además de eso también como que te da una noción de que eres una persona que no te gusta estar quieto. Por ejemplo, yo igual no puedo estar un rato quieto, o sea, no puedo estar, siempre tengo que estar creando, siempre tengo que estar generando proyectos, siempre tengo que estar conectado con el arte, igual con esto del podcast. Entonces es algo increíble. Qué bueno que empezamos hablando de pasión y se nota full que sí te apasiona lo que haces y yo creo que eso es el secreto de las cosas, ¿no? Como lo que veníamos hablando, es como que encontrar al gusto lo que haces y qué mejor si ya te gustaba y mientras lo haces entiendes que te gusta más todavía. Entonces, no sé, súper bacán. Yo de nuevo te agradezco y te felicito por crear estos espacios puedes notar hace cuánto que no hablo con alguien ecuatoriano que no sea mi familia. Y no hablo de y te soy sincero, yo no hablo mucho de mi profesión, entonces gracias por hacerme estas preguntas y ha sido catártico el estar aquí en tu espacio. Es súper entretenido el podcast, creo que es un espacio para poder compartir ideas, no solo centrarnos en lo tradicional, como te decía, sino ir a lo que es el ser humano, cómo está compuesto, qué está haciendo, hacia dónde se proyecta, qué es lo que quiere, cómo se abre a los demás, cómo comparte, cómo es su día a día, cuál es su misión. Mi misión es compartir con los demás, por eso también me encanta enseñar y creo que este tipo de personalidades que nos conectan. En este sentido, gracias Guillo por haber acogido esta invitación en el podcast de Academia de Arte y Sociedad en la nueva temporada Transforma. Hemos puesto Transforma porque queremos generar esa incidencia en la sociedad y hemos estado dando una nueva visión. Creo que el darle una nueva imagen gráfica al podcast en esta nueva temporada, ya se encuentra todo en la página web, pueden revisar. Los podcasts que los hacemos de forma presencial los subimos con todo video, los que les hacemos de forma virtual los subimos en audio con la finalidad de no perder el tema de calidad. Igual cuando vengas acá al Ecuador tenemos que grabar otro con video. Sí, ya viste que hay un montón de qué hablar. Tenemos que seguir hablando y bueno, yo te agradezco bastante por todo el apoyo y les invito también a los amigos de Guillo a